Mi nombre es Adán Sánchez, tengo 49 años. De formación soy ingeniero metalúrgico, me había especializado en políticas de calidad y hace 14 años, en este mes de julio voy a cumplir 14 años que llegué invitado a una reunión de hombres de negocios. Buenas noches, mi nombre es Carolina de Sánchez, tengo 44 años, soy docente y en junio de este año cumplí 13 años de pertenecer a la fraternidad. Bueno, para entender un poco, ¿verdad? Yo vengo de una familia, soy de Paraguay, de uno de los departamentos más pequeños de Paraguay. Vengo de una familia de docentes, mi papá docente, mamá docente, una familia relativamente estable. Nunca sobró dinero, pero tampoco nunca faltó nada en casa, ¿verdad? No pudo una familia estable, nunca había lesiones dentro de casa. O sea que una familia relativamente normal, ¿verdad? Mi papá es un señor que nunca había tomado, nunca había fumado. Evidentemente con el tiempo yo no me tomé esos hábitos buenos que él tenía, ¿verdad? Y toda mi educación lo hice en mi ciudad natal, el interior del país mismo. Y sí, desde muy chico, o sea, que tuve, o sea, en las travesuras que hacía, ¿verdad? Siempre era el mentor de las travesuras, pero no el ejecutor, ¿verdad? Y siempre creía en eso, ¿verdad? De que al ser mentor yo no tenía la culpa, que la culpa era de los que ejecutaban, ¿verdad? Y eso con el tiempo lo fui perfeccionando, ¿verdad? Entonces, mi educación, lo que es mi educación primaria y secundaria, o sea, como ser hijos de docentes, no le di muchos trabajos a mi padre en cuanto a educación, siempre me había gustado, ¿verdad? Había terminado el colegio a los 18 años sin nunca haber tomado, sin nunca haber fumado. Y al año siguiente, o sea, a los 18 años como terminado el colegio, yo fui a estudiar ingeniería al Brasil, en Río de Janeiro. Y es simpático que el primer día que llegué en esa ciudad era de enfrentarme a una soledad tremenda. Lo primero que hice fue a comprarme una cajetilla de cigarrillos. ¿Verdad? No sabía a dónde estaba, a qué iba, totalmente sin experiencia. Sí ya había tenido, era para 18 años, o sea, varias experiencias, era en relaciones, ¿verdad? En romances, ya había cerrado mi corazón a esa época, ¿verdad? Había trabajado para ser más frío, más calculador, ¿verdad? Relaciones de pareja siempre manipulaba y el único vicio que tenía hasta que llegué a los 18 años era eso. Me fue muy difícil iniciar mi carrera de ingeniería el primer año. Yo no sabía lo que eran fracasos académicos, pero los primeros años en la universidad, por ejemplo, eso fue muy frustrante para mí. Era muy frustrante para mí, no sabía, perdí totalmente el rumbo, ¿verdad? Por más de que el alcohol, o sea, no era algo, no era un vicio dentro de mí, comencé a tomar, comencé a jugar, a hacer los juegos de azar, el alcohol, cuento que no era un problema, pero las veces que había tomado, que había participado en fiestas, siempre fui al extremo. O sea, siempre fue, ¿verdad? Hasta quedarme en el suelo, ¿verdad? Totalmente tirado, ¿verdad? Me costó mucho, o sea, que ser un alumno regular, ¿verdad? Durante la universidad. Perdí varios tiempos y eso iba acumulando, ¿verdad? En ese tiempo también, ¿verdad? Con todas las frustraciones que tenía, fui perdiendo lo poco, ¿verdad? Lo que ya había recibido de mis padres, lo que es en creer en algo, ¿verdad? En aquel entonces, los 2 años de universidad, yo ya no estaba creyendo en nada, ¿verdad? Yo me iba creando mis propias reglas, ¿verdad? Era como que si yo me inventaba mis reglas, yo iba a ser fiel a eso, ¿verdad? Entonces recuerdo, por ejemplo, o sea, me despertaba gritando que yo amaba la libertad, ¿verdad? Y esas máximas, esas palabras que yo creía llevaba a la práctica al extremo, ¿verdad? Tanto así como llegar, por ejemplo, casi al extremo del libertinaje, por decir. Yo decía que yo era fiel, ¿verdad? Que era fiel
a mis deseos, a mis instintos, ¿verdad? Y esa práctica yo lo llevaba, ¿verdad? Y siempre me iba al extremo. Entonces, totalmente eso me convirtió en una persona muy egoísta, ¿verdad? Totalmente egoísta, pensaba que el mundo, ¿verdad?, circulaba alrededor de mí. Mis padres ya se había convertido en un personaje político dentro de mi ciudad, dentro del departamento donde estaba. Yo siempre creí que volviendo a Paraguay iba a tener muchas oportunidades laborales, ¿verdad? Primero por la formación que ya estaba teniendo, lo otro creía por las relaciones que tenían mis padres, o sea, la buena relación política que tenían mis padres, o sea, creía que para mí terminar la universidad iba a ser un suceso aquí en Paraguay. Frutos de eso, de esa vida en libertad que les dije y al extremo de libertad que tuve en el segundo año que estuve en el Brasil, fruto de unas relaciones así sin ningún compromiso, sin conocer bien a alguien. Un día aparece una mujer y dice que estaba embarazada de mí, ¿verdad? Ya estaba de 8 meses y medio, pero yo del susto, sin querer negar, levanté las manos. El papá creo que era un abogado, la mamá era jueza en aquel entonces, levanté las manos y dije que sí era mío, que estaba dentro de las posibilidades, ¿verdad? Y así fue que fui a reconocer que tenía una hija, ¿verdad? Y era más por miedo de que por la probabilidad que podía ser. Ese evento yo le oculté a mis padres durante 5 años, ¿verdad? Mis padres se enteraron por otro lado que yo tenía una hija en el Brasil que estaba reconocida. Fui avanzando en mis estudios, comencé al estar finalizando la universidad, había hecho el posgrado en la universidad, había conseguido un trabajo dentro de la propia universidad y evidentemente que aquello que yo profesaba, que era ser fiel a mis instintos, fidelidad a lo que yo quiero, a mis gustos, o sea, llevé al extremo en ese periodo. O sea, que pasé a trabajar, me comenzó a ir bien en el trabajo que tenía y siempre tenía la oportunidad de venir a Paraguay con una soberbia y un orgullo tremendo. Siempre decía que yo llegaba a Paraguay y que me iba a ir bien. ¿Verdad? Me iba a ir bien porque, o sea, mis padres estaban bien relacionados, yo tenía una especialidad que en aquel entonces no había especialistas en esas áreas en Paraguay. Yo decía que en 6 meses yo me quedaba rico y millonario, ¿verdad? Y con algunas otras cosas que decía que yo estaba dispuesto a hacer, ¿verdad? En todo lo que pensaba de cómo era la libertad que yo definía, me iba a permitir, ¿verdad? Y fue así. Les cuento que fruto de eso terminé la universidad, había hecho el posgrado, yendo al extremo siempre en todo. Vine a Paraguay, era por una oportunidad de trabajo y por acuerdos políticos que mis padres tenían. Vine a Paraguay, la primera semana no salió el contrato, segunda semana no salió el contrato. Y les cuento que fruto de eso, esperando, ¿verdad?, en políticos, ¿verdad?, que yo tenía pensado que iban a salvar mi vida o por donde iba a caminar mi vida, me quedé desempleado como 3 años y medio. Fue un periodo muy negro, ¿verdad?, en mi vida. Esperé, ¿verdad?, que mi fe ciega era en personas, en políticos, en amigos o en la formación que yo tenía. Nunca nadie me llamó a preguntar qué yo sabía hacer. En ese periodo yo había presentado mi experiencia, ¿verdad?, en más de 120 empresas. Nunca recibí una llamada, ¿verdad?, de alguien que me diga que esté interesado, qué es lo que sabía hacer para tener un trabajo. Entonces fue un periodo negro prácticamente. Ya estaba con miles de temores. Tanta era mi soberbia y mi orgullo, ¿verdad?, que el único a quien yo no me atrevía a pedirle trabajo en ese tiempo era a Dios, ¿verdad?, porque yo no creía en nada. O sea, yo creía en aquellas cosas que me iba formulando en mi vida, ¿verdad? O sea, y tenía un temor tremendo, ¿verdad?, porque las cosas no salían así como yo decía. Y fue así. Les digo que
ese fue un periodo tremendo. Varias veces pensé de que la solución a eso es de que yo tenía que salir del medio, o sea que mi vida no tenía sentido, ¿verdad? Estaba enredado en redes de mentiras, de idas y venidas, trabajo que dejaba, que supuestamente iba a tomar, vivía mintiendo en todo eso. También teniendo, por ejemplo, muchos recelos contra mi padre, ¿verdad? Porque él tenía oportunidades de conseguir trabajo para otras personas y justo para mí no salía en el ambiente público. Y así fue. Entonces yo había puesto de que yo necesitaba una esperanza más. O sea, que si yo tenía un trabajo, todo iba a mejorar. Entonces decía que solamente necesitaba una oportunidad, una oportunidad. Y les digo que después de 2 años y medio para adelante surgió la primera oportunidad de trabajo. Fui a esa entrevista de trabajo, fui a esa entrevista de trabajo al mirar la empresa, era una empresa muy grande, era una empresa de marca mundial, una de las mejores hasta hoy en el mundo. Y antes de entrar a mi primera entrevista había fumado como 10 cigarrillos, yo estaba con el autoestima bajo, ¿verdad? Y entré como para recibir un rechazo. Era mi primera experiencia y meses más adelante me llaman para ese puesto de trabajo. Me habían preguntado cuánto quería ganar y en aquel entonces para mí resolvía la mitad del salario mínimo. ¿Verdad? Era tanto ese periodo, ¿verdad?, que pasé sin percibir nada. Entonces yo decía que quería ganar la mitad del salario mínimo con toda la especialidad que tenía. Recuerdo que la gestora de recursos humanos del otro lado me dice, bueno, poné en puño y letra que es la mitad del salario mínimo que quieres percibir. Y al devolverme la hoja le sumé un 0 más. Y lo mismo me aceptaron. Y de la nada pasé a ganar por encima de los $1,000. Y al entrar me di cuenta que tenía casi el tercer puesto mejor pagado dentro de esa empresa. Tenía el puesto en la especialidad que yo tenía en una empresa a nivel multinacional, en la marca de referencia en la especialidad que yo tenía. Entonces yo lo decía que para mí la vida ya estaba hecha, ¿verdad? Porque siempre creí que solamente me faltaba el trabajo. Entré, me aferré a ese trabajo, a ese mismo trabajo llevé los vicios que tenía en el mundo, ¿verdad? De manipulando, ¿verdad? De buscar medios de sobrevivir de modo a no perder el trabajo, entonces y haciendo daño a muchísima gente, ¿verdad? Y así fue. Les cuento que los primeros meses que yo había percibido el salario, yo tenía todo el dinero en los 4 bolsillos, me contaba cada 30 minutos, entraba en el baño y me contaba el dinero que estaba ganando. Decía que era mi venganza sobre la miseria, ¿verdad? Porque había estado mucho tiempo sin recibir nada, pero sí se quedó en mí el miedo al futuro, ¿verdad? O sea, ya estaba entrados en edad, ya tenía más de los 30 años, estaba soltero, ¿verdad? Mis amigos me envidiaban porque yo estaba soltero, tenía buen trabajo, buen salario, ¿verdad? Pero en el fondo a mí siempre me faltaba algo. Siempre me faltaba algo, siempre me faltaba algo. En ese periodo, ¿verdad? Le había conocido justamente en Río de Janeiro, ¿verdad? Le había conocido a Carolina en un momento así que más tarde le voy a explicar por qué fue muy decisivo, ¿verdad? Porque en ese mismo día yo tenía que decidir, ¿verdad? Por ese mundo en libertad, ¿verdad? O tenía que haber decidido de pasar simplemente una noche agradable de compartir con unos amigos. Y así fue. En medio de todo ese enredo, un día, hablando con Carolina, me dice, falta 6 meses para que nos casemos. Y yo era alguien que le tenía un temor al futuro. No podía pensar a largo plazo. O sea, yo vivía ocupando mi mente, haciendo cálculos, haciendo cuentas de todas las cosas con tal de no pensar en el futuro, ¿verdad? Y cuando llegó el compromiso de que nos
estábamos a punto de un casamiento, yo entré en corto porque tenía que pensar a largo plazo. Entonces, todo lo que yo creía era como que se encontraba en medio de mentiras. Y así llegué a una reunión de hombres de negocio. ¿Verdad? Llegué siendo soltero a los 36 años, a 6 meses, a vísperas de 6 meses de una fecha marcada para casamiento, ¿verdad? Y no queriendo enfrentar un compromiso de casamiento con los valores que yo tenía, ¿verdad? Que era vivir el mundo, darme los gustos, darme los placeres, ir siempre al extremo, ¿verdad? Y dentro de todo eso, o sea, yo siempre pensaba de que yo tenía que salir del medio de la ecuación, ¿verdad? Para tener mi paz y para no enfrentarme a la vergüenza en que estaba, ¿verdad? Entonces les dejo cómo llegué hasta una reunión de hombres de negocio y les dejo de allá para que comparta con ustedes también. Bueno, yo también soy del interior de Paraguay, de una ciudad fronteriza con el Brasil. Mis padres hasta hoy día viven allí. Mi papá es inseminador, mi mamá es ama de casa, modista. Soy la tercera de 4 hermanas, no tengo hermanos. Viví bajo la tutela de mi mamá porque mi papá siempre estaba trabajando fuera de casa. Era de venir solamente los fines de semana. Entonces yo fui una, como nosotros decimos acá, una niña muy mimada por mi mamá y casi nada con mi papá, ¿verdad? Por eso yo le puedo decir que mi mamá me dio todos los castigos físicos que ustedes se podrán imaginar, porque yo era la más traviesa entre todas mis hermanas. Siempre cuando hay muchos hermanos en la familia, somos muchos en la familia, hay diferentes caracteres, ¿verdad? Diferentes formas de pensar, pero yo siempre le contestaba a mi mamá, entonces mi mamá me dio todos los castigos físicos para que ustedes se puedan imaginar, ¿verdad? Con la zapatilla, con el cinto, con lo que ella encontraba, ¿verdad? Así me fue educando mi mamá en una escuela de monjas, hice toda mi educación primaria, parte de mi educación secundaria hice hasta el tercer curso, hasta los 15 años, viviendo con mis padres. Era la nieta mimada de mi abuela, entonces por ende donde mi abuela se iba, yo me iba, pero mi abuela nunca me permitió que yo le hiciera un berrinche. Y si le hacía algún berrinche cuando llegábamos a la casa, le reclamaba a mi mamá y siempre le decía que yo fui mal educada o que ella no me crió bien, por eso yo le hice un berrinche. Esa mirada que mi mamá me daba, yo ya sabía lo que significaba. El hablamos en casa era que me iba a pegar desde que yo llegaba a la puerta de la casa hasta mi habitación porque yo fui mal educada, ¿verdad? Entonces, mi abuela decide mudarse a Asunción y vienen mis hermanas mayores a hacer su educación secundaria para irse a la universidad. Entonces, yo feliz porque yo pasaba a ser la hermana mayor en la casa con mi hermanita, que era la última que vino ya sin pensarlo, como yo siempre le digo, de contrabando, parece que ella ya no estaba planificada, pero vino. Yo era feliz porque yo decía que no iba a cumplir los 15 años, no iba a llegar a la realidad de mis hermanas mayores, pero estaba bastante equivocada. A los 15 años me tocó salir también de la casa y todo cambió. Me fui a vivir a la casa de mi abuela, no fue fácil porque todos los valores que tus padres te enseñan cuando salís de tu casa y te vas a vivir en otro ambiente no es igual. Lo que tus padres te decían que estaba mal, a lo mejor en la casa donde vos estabas viviendo estaba bien y viceversa. Así terminé el colegio ya en Asunción. No me fue fácil porque no me adapté al comienzo, sufrí bullying en el colegio de parte de mis compañeros, pero terminé el colegio y decido irme a la universidad. Le digo a mis padres que quiero estudiar la carrera de formación docente, la carrera de educación inicial, que acá mucha gente lo conoce como parvularia. Trabajar con niños de 0 a 5 años es lo que a mí me gustaba. Mi papá lo único que me dice es que tenía que saber que la carrera de docente no me iba a hacer millonario, pero si yo tenía mucho amor, mucha paciencia y mucha vocación, ellos me apoyaban. Así fue que ingresé a la universidad.
y a los 21 años yo ya terminé la carrera, porque esa carrera dura 3 años, pero te vas de mañana y tarde, estás todo el día en la universidad. Y empecé a trabajar. El día que yo recibo mi título en la universidad, mis padres me dicen que ahí terminaba toda su ayuda económica que ellos todo el tiempo de estudiante me dieron. Yo me enojé porque da gusto que tus padres siempre te apoyen, da gusto saber que tus padres siempre están allí, pero ellos me dijeron que yo tenía que aprender a administrar los recursos económicos que yo como profesional iba a empezar a recibir. Entonces, trabajé en los mejores colegios, trabajé en las mejores guarderías y un año le conozco a una compañera de trabajo. Ella era mi paralela en la escuela. Yo estaba en la salita A y ella estaba en la salita B. Y me dice, ¿qué tal si este año viajamos, hacemos un viaje? Porque tanto trabajamos y este año fue un poco pesado, ¿verdad? Entonces me dice, yo le digo, bueno, pero ¿qué vamos a hacer? Le digo, si todavía no recibimos este año nuestro salario. Y me dice, pues no te preocupes, hoy nos vamos a ir a una agencia de viaje, vamos a entrar, vamos a pedir todos los viajes que hay y vamos a ver qué hacemos. Así fue, nos fuimos, nosotros no teníamos una moneda en el bolsillo, guaraní, que es nuestro dinero acá, ¿verdad?, de Paraguay, pero pedimos todo y decidimos hacer esa excursión a una ciudad de Brasil. En esa excursión había una pareja de médicos y esta pareja de médicos tenía un amigo paraguayo. Este amigo paraguayo es el que está acá a mi lado, mi esposo. Le conozco a él. Me fui súper lejos para conocerla a un paraguayo, ¿verdad?, que hoy actualmente es mi esposo. La primera noche que ya volvíamos nosotros, la primera noche que yo le veía a él me pidió mi número de teléfono, empezamos a hablar, pero yo decía que yo nunca iba a tener una relación con él porque yo no quería ser la mujer número 1000 o 2000 de su lista, de todas las mujeres que a lo mejor él ya venía conquistando, y tampoco le creía que él iba a regresar a Paraguay. Cuando regresó definitivamente a Paraguay, nos pusimos de novios. No fue un noviazgo fácil, porque él empezó a trabajar, se enamoró de su trabajo, cuidaba el dinero. Entonces yo pasé a ser una novia que ocupaba el lugar número 10 de todas sus prioridades. En ese interín él se independiza, va a vivir solo a un departamento y le conoce a unos amigos y empieza a irse a las reuniones. Un día viene y me dice, hoy te va a llamar una mujer y te va a invitar a una reunión en una confitería. Y yo le digo, bueno, pero a mí ya venía llamándome la atención los cambios que él tenía. Y yo no le decía nada, simplemente le cuestionaba qué era lo que él hacía los lunes a partir de las 19 horas, que se iba con sus amigos a una reunión, y los días jueves que también ellos se reunían. Algún día vas a saber, me decía. Y bueno, llegó realmente ese día. Me fui a una reunión en una confitería. Me recibió una mujer con unos brazos abiertos, una sonrisa, un trato amable. Todo el camino, todo el trayecto que llevó para llegar a esa confitería, yo le cuestioné a mi esposo, ¿a quién le voy a encontrar? ¿Qué vamos a hacer ahí? ¿Qué me van a pedir? Pero como él tiene un carácter muy impaciente, me dijo, tranquila, yo me bajo contigo al llegar al lugar. Llegamos a la confitería, les cuento que él no se bajó, me dijo que me bajara y entré. Me senté en esa primera reunión, éramos pocas mujeres, porque estaba empezando realmente el primer capítulo de Damas, entonces éramos pocas, éramos 5 nada más. Empezó el testimonio y yo realmente no disfruté, no escuché ese primer testimonio porque estaba en mi mente, esto era lo que mi esposo hace los lunes, por eso era lo que él desaparecía, no, pero esto es otra cosa, no es lo que me inculcaron desde niña, no es la religión que yo profeso y así. Hasta que llegó el tema de los petitorios, de los papelitos que nosotros escribimos. Y entonces escribí sin fe,
escribí incrédula y escribí algo que mi papá necesitaba con relación a su trabajo hacía bastante tiempo. Eso fue un jueves. Para el sábado, eso yo ya, el Señor ya me había cumplido ese anhelo que yo le había pedido. Entonces decidí regresar ese segundo jueves a esa confitería, pero de una manera diferente, con un corazón predispuesto a escuchar el testimonio, con un corazón predispuesto a recibir lo que el Señor tenía para mí ese día. Y ese testimonio me hablaba del amor. Y yo dije, ¿por qué? Si yo siempre me eduqué en una familia donde me dieron atenciones, donde me dieron amor, donde yo recibí mucho amor, pero con el tiempo el Señor me reveló, porque el Señor te enseña y te muestra que ese amor era ese amor que yo tenía que tener para con la hija de mi esposo. Como ustedes escucharon, mi esposo tiene una hija fuera del matrimonio que no es conmigo. Aprendí a quererle, a amarle, a respetarle. Soy madrastra. Ese título parece que a veces lo llevamos y es un poco pesado porque representa a veces la madrastra mala, pero en este caso no. El Señor me enseñó a quererle, a amarle, a respetarle a esta hija. Y me dio realmente el mayor regalo que el año pasado pude tener, que es conocerle personalmente. El Señor preparó 13 años mi corazón para que yo le pudiera conocer a ella. Fue un momento precioso, desde el momento que ella dijo que se iba a casar, que quería que estemos allí, que su papá le llevara a la iglesia. Yo empecé a orar por ella. Empecé a pedirle al Señor por su corazón, que ella no me reprochara nada, que ella me aceptara, que ella también me quisiera como yo le quería a ella, y que ese encuentro fuera especial, que él estuviera allí, ¿verdad? Entonces, llegamos a ese día de la boda, éramos los más esperados, fuimos recibidos con mucha alegría, fuimos recibidos con mucho gozo, y hoy tengo una buena relación con ella. No es fácil, pero el Señor hace posible que hoy ella me pueda llamar, que hoy podamos hablar, y acá le paso otra vez a él para que les cuente más. Bueno, yo llegué invitado a una reunión de hombres de negocios, ¿verdad? Con muchos conflictos, ¿verdad? O sea, que sin creer en nada. Hacía como 16 años que no creía en nada. Creía en aquellas fórmulas que yo me había formulado, ¿verdad? Y que me estaba llevando a la destrucción. Y llegué y para enfrentar el matrimonio yo hice un pacto con el Señor. ¿Verdad? Le había dicho un día que ya estaba yendo a los capítulos y levanté la mano en el medio de la calle y dije, mira, yo entro en este matrimonio solamente si vos vas a estar de por medio. Porque si es a mi manera, o sea que va a ser de la forma que siempre fui, destructivo en todas las relaciones que fui, sin respetar a nadie, ¿verdad? Y fue un pacto que hice con el Señor. Les digo, gracias a Dios, me casé, ¿verdad? Me casé con una hermosa mujer, aprendí a respetar a una mujer, aprendí a amar a una mujer, aprendí a tener placer en la fidelidad, ¿verdad? Verdaderamente hoy puedo decir que verdaderamente soy libre, porque hoy conozco la verdad, ¿verdad? Y sé que la verdad está en Jesús de Nazaret. Me iba a los capítulos, escuchaba los testimonios, me impactaban los testimonios y las cosas que escuchaba iba aplicando dentro de mí, que vos tenés que incluirle a Jesús en todo lo que haces. Y yo pasé a hacer eso. Al poco tiempo, lo primero que a mí me surgió es que comencé a tener paz, ¿verdad? Le perdí el miedo al futuro, le perdí el miedo a emprender. Les cuento aquel primer trabajo que yo tenía, que le tenía miedo a perder ese trabajo, se me fue ese miedo también. Comencé a emprender, a tomar empresas para asesorar y comencé a tener clientes, ¿verdad? Y hoy día les puedo decir, ¿verdad? De que
trabajo en forma independiente, ya hace 12 años que trabajo en forma independiente, sin temor a quedarme sin proyectos ni nada. Les puedo decir que de la mano de Jesús de Nazaret, hoy ya tuve la oportunidad de realizar trabajo en más de 16 países, ¿verdad? De la mano de Jesús de Nazaret se restauraron mis finanzas, ¿verdad? De la mano de Jesús de Nazaret me llegó a perfeccionarme en la especialidad que yo tenía, ¿verdad? Me llevó durante 2 años a hacer un perfeccionamiento en México. Yo no había pagado nunca los pasajes, ni los hoteles, ni mucho menos el curso. O sea, me salió todo en forma gratuita y eso era un sueño que siempre tuve, ¿verdad? Siempre pensaba y soñaba, anhelaba con una casa propia, ¿verdad? Las opciones de crédito para una casa propia son muy blandas en Paraguay y siempre orábamos con ella y siempre yo decía que quería una casa propia y ella decía que sea al contado. Ella tenía más fe que yo en ese ámbito, ¿verdad? Les puedo decir de que hace 5 años el Señor nos regaló para nuestra casa propia, hecha al contado, ¿verdad? Sin ningún préstamo hipotecario sobre ellos, ¿verdad? Entonces yo puedo decir que el Señor fue manifestándose en nuestras finanzas, en nuestras relaciones, ¿verdad? Entonces hoy yo sé que Él es la fortaleza de mi vida, ¿verdad? Hoy Él es la fortaleza de nuestra vida. Entonces le puedo decir que yo hice el mejor negocio de mi vida entregándole mi vida a Jesucristo. Entonces, eso, son muchísimas cosas que recibimos del Señor, pero tanto en lo financiero, tanto emocionalmente y tanto en relaciones. ¿Tenemos problemas? Sí, tenemos problemas, pero hoy sabemos que con Jesús de Nazaret se enfrenta de otra manera. ¿Ok? Hoy les puedo decir de que, así como les dije, hoy conozco la verdad. Y esa verdad verdaderamente me hizo libre en Cristo Jesús. ¿Verdad? Les dejo a ella que comparta un poco más. Bueno, como él dijo, yo le doy realmente las gracias al Señor porque yo siendo soltera le pedí al Señor un hombre cariñoso, atento, respetuoso, que me quiera como esposa y que me diera mi lugar. Conforme yo le pedí al Señor, hoy yo tengo ese esposo. Yo le doy gracias al Señor porque hoy tengo un matrimonio sólido, un matrimonio que está fortalecido. ¿Por qué? Porque el Señor está en medio de nosotros. Todas las cosas que queremos hacer, todas las actividades que vamos a emprender, siempre le pedimos al Señor Jesús que nos bendiga, que nos diga que es el momento o si tenemos que esperar, ¿verdad? El Señor también me restauró la relación que no tenía de niña con mi papá. Hoy tengo una excelente relación. Mi papá tuvo que caer enfermo y venir a quedarse en mi casa y yo me preguntaba por qué justo en la mía. Hoy le conozco a mi papá. Sé que no voy a cambiar su carácter ni su forma de pensar, pero ¿qué fue lo que me enseñó el Señor? Que tengo que honrar a mis padres y darle amor, tiempo de calidad. Y eso es lo más lindo, es esa relación que hoy tengo con él, de poder hablar, de poder llevar de paseo, de poder disfrutar las comidas con mi papá, cosa que de niña no tenía y no lo hacía porque mi papá nunca estaba en la casa. Hoy tenemos esta casa, gracias al Señor, esta casa que está al servicio de Él desde el primer día que nos mudamos a esta casa. Estas puertas están abiertas para el servicio del Señor. Está abierta para recibir a los fraternos que vienen del interior de Paraguay, los fraternos que vienen de afuera, y esa es la manera en que le servimos al Señor. Te puedo decir que hoy yo tengo paz, vivo feliz, estoy tranquila. El Señor me cumplió un anhelo de mi corazón, que era quedarme en la casa. Yo le decía al Señor, cuando sea el tiempo, yo me quiero quedar en la casa. Yo era una súper profesora, 24 horas del día. Hasta la universidad estaba con las chicas que estaban bajo mi cargo porque estaban practicando, haciendo pasantías.
pero algo faltaba, que era administrar mi hogar. Hoy les puedo decir que tengo ese privilegio de quedarme en la casa. Mi esposo sale a trabajar, el Señor le dobló los recursos económicos a mi esposo. Hoy administro mi hogar y hasta la ayudo a él en el trabajo. Entonces, como les dije, yo hice el mejor negocio. Yo recuerdo que cuando llegué a una reunión de hombres de negocios, o sea, yo tenía buenos ingresos, era buenos y altos ingresos, y yo creía que estaba en el auge de mi vida profesional, ¿verdad? Y hoy me doy cuenta que con el Señor no hay límite. Él siempre te lleva a más, ¿verdad? Hubo momentos que llegaron a multiplicar mis ingresos más de 20 a 30 veces de lo que cuando yo llegué, ¿verdad? Y hoy me doy cuenta, ¿verdad?, que siempre de la mano de Dios es mejor para nosotros. A lo mejor no entendés en el momento, ¿verdad? Pero con el tiempo te das cuenta que siempre es para bien. Aprendí a confiar, le perdí el temor al futuro. Y hoy yo sé de que, así como les dije, Él es la fortaleza de nuestra vida. Y lo bueno de todo esto, que esto está disponible para todos nosotros. Está disponible para para todo el ser humano está disponible esta paz, ¿verdad? Y vivir en libertad con Él, de la mano de Él, ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacer? Y es simple, ¿verdad? Es simple, está en un repetir en la boca, ¿verdad? Repetir y confesar en la boca, ¿verdad? Unas palabras que siempre repetimos en esta reunión, y ese marca un antes de Cristo y después de Cristo en nuestra vida. Entonces yo les invito, ¿verdad?, a repetir esas palabras, ¿verdad?, que marca un nuevo comienzo, ¿verdad? Y un nuevo comienzo en victoria. Y esas palabras dicen así, ¿verdad? Padre Celestial, Padre Celestial, te pido perdón por todos mis pecados. por todos mis pecados. Recibo y acepto Recibo y acepto a Jesús de Nazaret a Jesús de Nazaret como mi Señor como mi Señor y Salvador de mi vida. y Salvador de mi vida. Dame de tu Espíritu Santo, Dame de tu Espíritu Santo, bendíceme, bendíceme, protégeme protégeme y dame prosperidad. y dame prosperidad. Todo esto te lo pido Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. en el nombre de Jesús. Amén. Amén.